que llega sacada por la fuerza, en esa persona subyace la violación de casi todos los derechos. Está el derecho a la libertad, está el derecho a la locomoción, está el derecho a la vivienda, porque lo sacan de su vivienda, está el derecho a la educación, porque tiene que retirarse los menores, está el derecho al trabajo, está el derecho a la salud, o sea, todos los derechos están vulnerados. Y eso lo tengo claro desde ese momento, lo he trabajado así. Llego a la ciudad de Medellín a desempeñarme como personera delegada y me encuentro con unas cifras muy lamentables de desplazamiento forzado intraurbano. Comunidades, familias que se tienen que desplazar de una cuadra a otra, y familias también que se tienen que desplazar de un barrio a otro, con lo que eso implica en estos derechos que le estoy hablando. En la ciudad de Medellín, yo suscribo, firmo cada una y las leo, cada una de las declaraciones intraurbanas que presenta la comunidad de desplazamiento intraurbano, y por eso sé, y por eso he visto que las personas resisten, que las personas insisten y que las personas persisten en no salir de sus casas hasta que no tienen una amenaza directa casi, o hasta que no le han matado a un familiar, no le han matado a un niño, no quieren los grupos armados, porque ese es un motivo muy grande de desplazamiento, que los grupos armados pretenden llevarse a los menores hacia su lado de la guerra, y entonces esto genera que las familias se tengan que desplazar. Con esas situaciones me he encontrado lamentables de la fuerza directa que ejercen los grupos armados sobre ellos. Y conociendo las directrices de la Corte, conociendo lo que a nivel internacional se ha hablado, a mí no me cabe duda que existe una crisis humanitaria en el municipio de Medellín hoy por hoy en materia de desplazamiento forzado, una crisis humanitaria que se presenta debido al accionar de los grupos delincuenciales, de grupos organizados, y que también hay que decirlo, la municipalidad, como decía el señor Personero, la institucionalidad, la alcaldía de Medellín, a través del programa de la gerencia de desplazamiento, atiende con suprema dignidad, con suprema responsabilidad, y se lo digo porque conozco otras regiones de Antioquia y del país donde no se atiende al desplazado de la manera que se atiende aquí. O sea, hay que hacerle un reconocimiento muy grande a la alcaldía de Medellín y a la gerente del desplazamiento y a sus funcionarios más inmediatos, porque están jugados por los derechos, Entonces, esa crisis humanitaria que hay, de todos esos derechos violados, sí está la administración ahí para apoyar. En el tema de salud, la alcaldía de Medellín acompaña en el tema de vivienda o en el tema de albergues, en el tema de alimentación, en el tema de educación, donde nosotros participamos. Entonces, hay una crisis humanitaria sin duda, pero que hay una respuesta por parte de la administración municipal. Crisis humanitaria que no tiene por qué ser declarada por nadie. Es una crisis de facto que se da por la situación que hemos evidenciado. Personero, ¿cómo recibe la Corte Constitucional ese informe que usted presenta donde recoge esas cifras desde el 2001? El día en que se llevó a cabo la audiencia, que había citado la Corte Constitucional como una de las instancias para hacerle el seguimiento a la aplicación de la sentencia T025 y los autos de cumplimiento para 4 ciudades en específico, la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y el municipio de Soacha. Creo que finalmente, allá al atardecer, cuando el magistrado que estaba presidiendo la sala hace unas conclusiones y hace un resumen de lo sucedido durante toda la jornada, reconoce que Antioquia y que particularmente Medellín han presentado el modelo más aproximado a los estándares internacionales para la atención del desplazamiento forzado intraurbano y el desplazamiento forzado que llega de fuera de Medellín. Creo que en ese sentido revela, en primer lugar, decía Ana Patricia, una
acuciosidad de parte de la administración municipal en la atención de este problema. En segundo lugar, revela también que las demás ciudades todavía tienen muchos peldaños por los cuales deben avanzar frente a mejorar sus propios mecanismos de atención a la población desplazada. Y es un reconocimiento especial que le hace la Corte Constitucional a la región, pero que no puede producir los efectos, como decimos, de bajar la guardia frente a este tipo de reconocimientos, sino al contrario, tiene que establecer como nuevos parámetros para establecer retos, porque si bien Medellín y el departamento han avanzado en esto, tenemos una política pública, el departamento tiene su ordenanza, el municipio tiene un acuerdo, en el plan de desarrollo quedaron unos proyectos muy importantes en esta administración de Medellín para este cuatrenio. El presupuesto ha aumentado de forma importante, nosotros veníamos de presupuestos en la vieja época de 2.000, 3.000 millones de pesos. Creo que los aportes que se tienen para este cuatrenio, que exceden los 30.000 millones de pesos, incluso solamente para vivienda, se habían aplicado 3.000 millones exclusivos para la vivienda de población desplazada. Entonces creo que ahí han habido todos unos adelantos, pero la crisis humanitaria, que realmente fue decretada por la Corte, o mejor, fue declarada por la Corte Constitucional en la sentencia T025, entre otras cosas, se emitió esa sentencia debido a una situación de crisis humanitaria. Y la situación de desplazamiento forzado para cada una de las personas no culmina sino hasta cuando la persona ha sido, o el núcleo familiar han sido restituidos y restablecidos en todos sus derechos. Pues realmente esa crisis humanitaria requiere que el Estado sea el motor que busque ese restablecimiento de derechos. Y no obstante que se ha avanzado en nuestra región y en nuestra ciudad, todavía queda una brecha muy amplia, porque es que cuando se desplaza de manera forzosa a una persona, se abre, como decía también Ana Patricia, lo mencionaba, como lo dijo Damaris Milena, se abre un boquete en los derechos. Mire, por ejemplo, lo que ha pasado en el tema de tierras. Nosotros tenemos una comisión regional de restitución de bienes. Los postulados a justicia y paz dentro del marco de la ley 975 de 2005 finalmente no tienen problema en reconocer 100 homicidios, 1000 homicidios, 1300 homicidios que se han cometido, masacres, hechos execrables. Pero cuando se trata de devolver las propiedades, de devolver las tierras a sus legítimos poseedores, tenedores o propietarios, entonces ahí sí viene el problema. En su momento tuvimos el asesinato de 5 personas que estaban reclamando tierras. Actualmente la comisión está llevando a cabo todo un proceso para lograr, con el acompañamiento y el respaldo de la fuerza pública, de los organismos de seguridad del Estado, garantizar esa restitución de tierras que se ha hecho y que se está haciendo en este momento. Sí. Entonces miremos también que en el fondo, por ejemplo, para la compensación económica a las víctimas, tenemos 30.000 millones de pesos que están quietos, que no se han podido mover, por cuanto dentro del marco de justicia y paz, las víctimas no han podido ser reconocidas como tales, y no hay incidentes, no hay sentencias mediante las cuales se haya asignado a esas personas compensaciones económicas. Entonces todavía esto para señalar que tenemos mucho trecho que avanzar en el tema del reconocimiento y el restablecimiento real, material, de los derechos a la población desplazada. Tenemos la primera llamada. Alejandra Londoño nos está llamando desde Pedregal. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido y muchas gracias por esperar. Muchas gracias a usted. No, pues la inquietud mía es más bien, ¿qué está haciendo el Estado para que estas otras personas que están allí afuera en los campos no retornen a estas ciudades, no se vengan para estas ciudades, así como se ha venido una cantidad de gente de allí, de estos campos, y que realmente se queda en la ciudad y no vuelve al campo, porque para ellos como que no hay ninguna seguridad el retornar otra vez a estas tierras,